Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo el segundo video de la sección Lugares para buscar fauna. Para los que se perdieron el primer video, en esta sección básicamente lo que yo hago es dar una opinión personal de lugares que fui y que considero que son interesantes para ir a observar fauna. Como en todos los videos voy a hacer dos aclaraciones muy importantes. Una de ellas es que esta es mi opinión personal y es una construcción que yo doy en base a la experiencia que tuve en esos lugares. Hay gente que va a estar de acuerdo y hay otra gente que no. Eso va a ocurrir y es sumamente interesante ver las diferentes opiniones. Siempre son bien recibidas en los comentarios. Y por otro lado, este segundo punto es que las puntuaciones de los lugares son siempre en relación a la observación de fauna. Va a haber lugares que son muy lindos para hacer turismo común y van a tener puntos bajos porque no son buenos para observar fauna, y viceversa. Va a haber lugares que por ahí para el turismo común son feos o no son del agrado, pero sí para observar fauna, y por ende van a tener puntos altos. Luego del primer video de la sección hice una encuesta en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y la sumatoria de ambas dio como determinante el sitio para esta segunda edición de Lugares para buscar fauna. El lugar que ganó y el que vamos a estar presentando en esta ocasión es nada más ni nada menos que el Parque Nacional Iguazú. Uno de los lugares que sin lugar a dudas no me voy a aburrir nunca de visitarlo. El Parque Nacional Iguazú está ubicado en la provincia de Misiones, al norte de la Argentina, y se encuentra a 18 kilómetros de la localidad turística Puerto Iguazú, la cual a su vez comparte frontera con dos países distintos, Paraguay y Brasil. Para poder acceder al Parque Nacional Iguazú vamos a tener una gran variedad de opciones. Como este lugar es visitado a lo largo del año por millones de turistas de todo el mundo, la mayoría de las personas contratan ya un pack turístico desde sus respectivos lugares, que incluyen dentro de ellos el traslado desde el lugar en donde están hospedados hacia el Parque Nacional. En caso de que no lo contraten previamente, las personas cuando llegan a Puerto Iguazú suelen ir a empresas turísticas y contratar esos paquetes. Después hay muchas personas que en vez de contratar paquetes turísticos armados prefieren ir por su propia vía, y en ese caso podemos ir en vehículo particular o alquilado a través de la ruta provincial número 12 o a través de un transporte público que sale desde la terminal de Puerto Iguazú. Normalmente desde la ciudad hasta el parque se tardan alrededor de 15 minutos. La superficie de esta área protegida alberga alrededor de 60.000 hectáreas de selva paranaense, en donde se pueden visitar un circuito inferior de 1.400 metros, un circuito superior de 1.900 metros y el famoso circuito de la Garganta del Diablo, que tiene 1.100 metros. Todos estos paseos tienen pasarelas accesibles para todo el mundo. Aparte de estos paseos, el parque cuenta con el Sendero Macuco, que es una recorrida de 7 kilómetros ida y vuelta en un sector de selva más tupida, en donde podemos tener un contacto mayor con la selva. La realidad es que el parque se puede visitar en tan solo un día entero, pero yo voy a recomendar que para disfrutar cada uno de los lugares y poder repetir inclusive el que más nos gustó, ir en dos oportunidades. Inclusive el Parque Nacional tiene una oferta en donde si vos vas al segundo día el valor del ingreso es del 50%. Que está muy bueno poder aprovecharlo. En resumen, en lo que es este ítem, es un lugar que está bastante cerca de las principales ciudades de la zona, tiene una amplia gama de posibilidades para elegir con las cuales podemos ir hasta el lugar dependiendo de nuestra economía, y encima es un sitio que puede ser recorrido por todo el público sin mucho esfuerzo, así que mi puntaje para lo que es la ubicación es de 9 puntos. El Parque Nacional Iguazú tiene un costo que va a variar según la nacionalidad y según la edad que uno tenga, y a la cual hay que adicionar una tarifa de estacionamiento que también va a ser variable. La realidad es que muchos de los observadores de fauna solemos ir con la plata ajustada a nuestros viajes, y este valor de ingresos, si es que no sos de Misiones o de Puerto Iguazú, es bastante elevado y hay que tenerlo muy en cuenta para no llevarnos una sorpresa en el lugar. Sin embargo, hay que
decir que acorde a ese valor, el Parque Nacional tiene baños y proveedurías repartidos a lo largo de toda el área en muy buenas condiciones. También tiene senderos y miradores que son realmente fantásticos, que nos permite disfrutar mucho de todo el entorno. Sumado a todo esto, también es bueno aclarar que suele haber señal en casi todos lados. Si bien el Parque Nacional cuenta con un hotel dentro que es de 5 estrellas y es poco accesible, la ciudad más cercana, que es Puerto Iguazú, está muy preparada para el turismo y tiene una gran variedad de hospedajes para que nosotros podamos elegir según el alcance de nuestra economía. Entonces, en este punto podemos decir que el Parque Nacional está muy bien preparado para lo que es el turista y el observador de fauna. Tiene una infraestructura excelente que nos permite disfrutar muchísimo de la fauna y de la naturaleza, pero que tiene un valor de ingreso bastante alto que puede llegar a ser un condicionante si llegamos a ir con lo justo. Así que mi puntaje para este ítem es de 8 puntos. En cuestiones sociales, el Parque Nacional Iguazú, como lo veníamos hablando de antemano, está muy preparada para el turismo. O sea, es uno de los puntos más importante para el turismo tanto nacional como internacional en la Argentina. Eso hace que haya un montón de empresas turísticas que ofrezcan paquetes y que trabajen con el lugar, y así también tengamos una gran variedad de guías de turismo que nos ofrezcan salidas, e inclusive los guías puedan llegar a estar especializados. Eso está bueno tenerlo en cuenta. También todas estas empresas turísticas tienen preparado una gran variedad de actividades para poder realizar, así que sumado todo esto que venimos hablando, hace que el Parque Nacional Iguazú sea un lugar visitado por millones de personas a lo largo de todo el año. Eso trae algunos puntos negativos para los observadores de fauna. En primer lugar, es que la mayoría de la fauna silvestre suele evadir a las personas y evadir los lugares ruidosos. Así que mucha de la fauna misionera y de la fauna característica de la selva paranaense va a buscar alejarse de las áreas turísticas del Parque Nacional Iguazú. Así que tal vez en ese punto es una gran desventaja comparado por ahí a otros lugares de la selva misionera que no tienen esta afluencia de visitantes. Otro punto que inclusive es aún peor a nivel social, es que esta gran cantidad de personas, en su mayoría, no realizan un ecoturismo. Realmente la gente, en su gran mayoría, suelen ir a hacer un turismo básico sin disfrutar ni respetar el lugar. Eso lleva a que haya conflictos que vienen desde hace muchísimo tiempo en el Parque Nacional con determinadas especies y poblaciones de la fauna silvestre que se han ido adaptando a las malas conductas de las personas y pudiendo aprovechar ese tipo de situaciones para sacar provecho. Algo que no es positivo ni para las personas ni para la fauna silvestre. Se suelen ver situaciones bastante terribles en relación a este conflicto, y es algo que parecería no tener una solución a corto plazo, más allá de las medidas que puedan ir tomando las autoridades locales. Un ejemplo muy importante sobre esto es lo que está ocurriendo con los cuatí y en una menor medida con los mono caí. Creo que no hay nadie que haya concurrido al parque que no haya visto como los cuatí, que es un mamífero prosiónido característico de la selva paranaense, omnívoro, que normalmente se puede alimentar de frutas y de insectos. Pero todo el mundo que haya ido al Parque Nacional los va a ver concentrados en gran masa en las áreas en donde están las confiterías, aprovechando que la gente compra y come en esos lugares para ver si le dan alimento o los roban. Esto lleva a diversos problemas con la población de cuatí. En una primera medida, si tenemos en cuenta la seguridad de los turistas, el hecho de que alimenten a los cuatí puede llegar a ser de gravedad, porque pueden llegar a ser lastimados. Un cuatí en búsqueda de defensa, si se siente agredido o por defender su alimento con otro cuatí, puede llegar a lastimar a un adulto o a un nene. Lo mismo con los monos. Y si lo pensamos a la inversa, a nivel de la salud de la fauna silvestre, tampoco se ven beneficiados, porque primero que ellos no están acostumbrados a alimentarse de la comida que se le provee.
eso lleva a un montón de desórdenes alimenticios, inclusive ya estas poblaciones ya se le han encontrado altas tasas en los índices de colesterol, algo que es imposible de ver en la naturaleza en sí. Y después piensen que esto también le va a generar un estrés al animal. Ellos pierden su comportamiento original cuando van a buscar alimento que es otorgado de manera directa o indirecta por las personas. Entonces ellos ya dejan de tener su comportamiento natural. Normalmente tienen grupos bien marcados, cosa que no vemos en estos lugares. Eso hace que el estrés de ellos en la competencia con el alimento sea mucho mayor e inclusive estén más expuestos también a depredadores. Eso hace que haya un montón de problemas tanto a las personas como a las poblaciones de coatí y de mono caí. Entonces realmente esto es una práctica insostenible y que, como lo decía anteriormente, parece de difícil resolución. Entonces, en resumen de todo esto, la verdad que el Parque Nacional Iguazú está muy preparado para el turista, pero tienen un conflicto muy importante establecido con los coatí y con los monos caí principalmente, que suelen generar momentos bastante desagradables para la persona que va en búsqueda del ecoturismo. Así que para mí, en lo que es lo social, el Parque Nacional Iguazú tiene un 4. La categoría de Parque Nacional es la más alta que puede adquirir un sitio en cuestión de protección y de restricción de actividades. Básicamente lo único que se puede realizar en un parque nacional como actividad en sí es el turismo. El Parque Nacional Iguazú fue uno de los primeros parques que hubo en la Argentina, por ello cuenta con un gran cuerpo de guardaparques y profesionales como biólogos que trabajan para cumplir las misiones y funciones del lugar. A nivel de ambiente o de ecosistema, básicamente lo que va a haber en el Parque Nacional Iguazú es la maravillosa selva paranaense. En la actualidad conservamos solamente el 8% del área original que cubría este ecosistema y un gran porcentaje, casi 3/4 del mismo, se encuentra en la provincia de Misiones. El Parque Nacional va a proteger alrededor de 90 especies arbóreas. Una de las cosas más impresionantes que tiene este parque son los maravillosos paisajes que ofrece y que se pueden disfrutar a lo largo de todos sus circuitos y miradores de manera excelente. Un detalle a aclarar muy importante es que nos encontramos en un clima bastante cálido y húmedo, sobre todo en los meses de verano. ¿Sí? Que en nuestra región van desde diciembre hasta marzo, así que si bien se puede visitar durante todo el año, sobre todo en esas fechas es importante tomar determinados recaudos en relación al calor. En resumen, el Parque Nacional Iguazú es excelente para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes, por lo tanto mi puntaje va a ser un 9. Si bien habíamos dicho que el Parque Nacional Iguazú está visitado por millones de personas durante todo el año, tenemos que también decir que es un área muy importante. Solamente la que puede visitar el público es una región ínfima con respecto a lo que en realidad abarca todo el Parque Nacional, y todo ese Parque Nacional es una maravilla para la observación de fauna silvestre, ya que protege unas 462 especies de aves, unas 88 especies de mamíferos, unas 52 especies de reptiles y alrededor de 1000 especies de insectos, según la plataforma oficial de Parques Nacionales de la Argentina. Según la plataforma online de eBird, se llevan registradas 370 especies de aves, lo cual es un número más que considerable. Estos números son bastante significativos y sobre todo, por ejemplo, para la observación de aves. Sin embargo, tenemos que aclarar que no es tan sencilla la observación de aves en la selva. Al ser un ambiente tan complejo, más del 80% de los registros de aves que nosotros podamos llegar a hacer van a ser vocalizaciones. Muy pocas veces las vamos a poder ver, mucho menos fotografiar y filmar. Así que es sumamente importante, si queremos aprovechar nuestra salida de observación de fauna y nuestro viaje a la selva, poder ir entrenado con respecto a los cantos de las aves. Como para que tengan un parámetro, mis experiencias en el Parque Nacional Iguazú fueron casi sin poder entrenar los sonidos. O sea, me costó mucho adaptarme y las listas promedian alrededor de unas 30 especies.
Por otra parte, en cuanto a la calidad de observación que podamos tener en los registros, en el parque es bastante variable. Como habíamos dicho, va a haber muchas personas, por lo cual a veces mucho de esa fauna silvestre va a ser desconfiada y no nos vamos a poder acercar tanto. Sin embargo, como también lo hablábamos, va a haber otras especies que son más confiadas, que ya están acostumbradas a las personas y las vamos a tener con más accesibilidad para el registro y para la fotografía. Creo que es un lugar bastante importante, por ejemplo, para lo que es la observación de mariposas, en donde vamos a tener encuentros realmente cercanos y en donde ellas no tienen ningún tipo de problema. Así que bueno, en resumen, en lo que es la fauna silvestre, es un lugar maravilloso. Realmente se disfruta muchísimo de la biodiversidad que hay en el lugar. Así que yo le voy a poner en esta parte 8 puntos. Como para ir concluyendo este video, más allá de la gran cantidad de personas que suelen visitar el lugar, dependiendo mucho también de la época y de los conflictos que se pueden generar con determinadas especies, el Parque Nacional Iguazú es un lugar realmente fantástico, donde se puede ir a disfrutar tanto de la naturaleza como de la fauna silvestre. Podemos aprovechar para conocer o deslumbrarnos con la garganta del diablo y aprovechar este viaje o este paseo para poder observar la fauna que se presente en esa ocasión. Sin lugar a dudas que vamos a encontrar por ahí otros sitios dentro de la selva paranaense, muchos más agrestes, que nos permitan tener otro tipo de contacto más real con la selva, pero el Parque Nacional no deja de ser un muy buen lugar, por lo cual, promediando los puntajes anteriores, el Parque Nacional Iguazú va a tener 8 puntos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Déjenmelo ahí en los comentarios. Díganme si les gustó, si conocen el lugar, si tienen ganas de conocerlo, si lo planean conocer en algún momento, si ya lo conocieron, si volverían a ir. Dejen todos los comentarios que quieran, me encanta leerlos. Muchas gracias a todos por ver y nos estamos viendo en una próxima aventura de Buscando Fauna.